¿Comencem? Sí, adelante. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a hacer esta sesión en castellano porque buena parte o la mayoría de los alumnos del diploma son alumnos que siguen los estudios desde fuera y de otros ámbitos que no son Barcelona. Entonces vamos a hacer esta sesión en castellano y ante todo pues os queremos dar la bienvenida tanto a los que habéis podido venir y desplazaros hasta aquí, como a las personas que nos están siguiendo por internet. Entonces, bueno, estamos muy contentos de poder iniciar este formato nuevo de conferencias del diploma, porque, bueno, anteriormente las hacíamos en sábado por la mañana y pensamos que hacerlas un día de cada día por la noche pues puede posibilitar el hecho de que más personas se puedan conectar, ¿no? Pero sobre todo la novedad que tenemos hoy es que además de poder contar con la participación de Iván Sánchez, que es profesor del diploma y de los estudios junguianos, de posgrado sobre todo de los estudios junguianos, que vamos a contar con la participación de dos alumnas del diploma y del posgrado que nos van a presentar su trabajo final de diploma y de posgrado. Entonces, yo creo que esto es altamente significativo para el instituto, el poder mostrar el trabajo de los alumnos, ¿no? Para nosotros siempre es una alegría poder compartir y poder ver, ¿no?, a dónde llegan y dónde pueden llegar los alumnos pues, realizando nuestros estudios. Entonces, por eso hoy es un día para el instituto es un día de celebración y de fiesta. Entonces, contamos con la participación de Iván, que seguro que va a realizar una aportación interesante y significativa, y después con la participación de Ana y de Pepa, que van a aportarnos y a compartir su tarea. Entonces, bueno, paso la palabra a Antón Pou, Sí. para que un poquito presente a Iván y pueda comentar lo que quiera. Si quieres venir, Iván, ya. Pues Iván es doctor en psicología, especializado en psicología del arte y psicoanálisis, postdoctorado en historia comparada por la Universidad Federal de Río de Janeiro y ha impartido docencia de historia de psicología y epistemología en diversas entidades universitarias, por ejemplo la UOC, donde él fue mi director de trabajo de posgrado en psicología, ¿no? Por tanto, nos conocemos de hace tiempo, que se atrevió a dirigir este posgrado sobre las cartas que se enviaban Carl Gustav Jung y el fraile dominico Víctor White. Fue una cosa muy interesante. Le agradezco siempre su dedicación y su confianza. También es miembro de los grupos de búsqueda, film historia y grupo de historia de Nou Barris. No sé si aún tenéis contacto ya, ¿no? Porque os desplazasteis a vivir a otro sitio. Y guardonado en diversos premios de psicología y poesía, Eric Fromm, 2000, Ángel Garma, 2019, José María Valverde, 2006, 2007, y el Colegio de Psicólogos de Cataluña, ¿no?, 2006. Además, es un gran amante de la música, ¿no? De música también contemporánea, pop, rock y de todos los estilos, y además desde su mirada psicológica y profunda, pues siempre es muy enriquecedor. Pues le agradecemos mucho que sea profesor del posgrado en estudios junguianos y simbología y que haya querido pues aceptar de venir aquí a explicarnos algo sobre Rilke, sobre todo el simbolismo de los ángeles, ¿no? Muchas gracias y adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Le pediré a Tony que vaya dirigiendo un poquito las diapositivas. Intentaré ponerme en algún lado que se me vea bien, que se vean las diapositivas. Y como no lo he ensayado mucho, pues tengo la chuleta aquí. Bueno,
¿Qué es lo que planteamos con esta comunicación? Titulándose El ángel de Rilke, poesía para decir no inexpresable, el resumen es muy simple. Vamos a hablar sobre todo del proceso creativo muy doloroso, muy difícil, que fue Las elegías de Duino, una de las obras más representativas de Rilke, y cómo dentro de lo que fue ese bloqueo creativo que prácticamente se estiró durante 10 años para poder componer estas elegías, estas 10 elegías, consiguió, pese a las tentativas para someterse a psicoterapia, con varios amigos y amigas que estaban dentro del círculo de psicoanálisis tanto freudiano como junguiano, salir medianamente ileso, sirviéndose de la figura retórica del ángel para poder dar un poquito de desarrollo a su obra. Bueno, en realidad ese bloqueo creativo, como veremos, respondía también a una profunda crisis existencial, no solamente literaria o creativa, porque se sumergió dentro de lo que parece una búsqueda, al principio infructuosa, del sentido de Dios. Y con todo ello trató de recurrir sin éxito a la consulta de estos amigos profesionales de la psicoterapia, pudiendo de alguna manera buscar un método que le sirviera para dotar de sentido no solamente a la vida, sino también al porqué del proceso creativo en el caso de la poesía. Bueno, vamos. Tenemos aquí un muy rápido resumen de lo que fueron algunos de los episodios más significativos en la biografía y en la obra de Rainer Maria Rilke. De Rilke podemos decir que si es famoso, sobre todo es por haber cultivado la poesía, es probablemente la parte literaria más gruesa, más sólida de su carrerón, y sobre todo las elegías de Duino es su obra magna, ¿sí? No quiere decir eso que tengamos que desmerecer otros géneros. Cultivó también la novela, la prosa. Los cuadernos de Malte Laurits Grieg es, por ejemplo, una novela que se considera bastante más autobiográfica que no de ficción. O La canción de amor y muerte del alférez Christoph Rilke, o los recopilatorios de cuentos, varios de ellos, como por ejemplo Las historias del buen Dios. También cultivó el ensayo, aproximaciones a estudios de estética sobre Paul Cézanne, sobre Rodin, el escultor, con quien también trabajó como secretario. Pero mención aparte merece también el género epistolar. Probablemente Rilke sea alguien que escribió muchísimo, y lo que más escribió, incluso más que poesía, fueron cartas, muchísimas cartas. Estamos hablando ya no de centenares, millares más que millones, millares de cartas con todos los círculos de la inteligencia europea, vienesa sobre todo, en finales del siglo XIX y principios del XX. Sobre todo su correspondencia con Lu Andrea Salomé, que tendrá un papel especial en la biografía de Rilke, y por supuesto, cómo no olvidar las cartas a un joven poeta que se cruzó con un joven fan que estaba enamorado de su obra. Bueno, hechas las presentaciones muy rápidas de quién es Rainer Maria Rilke, tendríamos que contextualizar un poquito a este autor. Y lo vamos a contextualizar en lo que se le denominó el fin du siècle, ese periodo a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una época bastante convulsa por la cantidad de cambios a nivel cultural, político, científico, tecnológico, que tendrían también su parangón en el ámbito estético. Todas las artes, de alguna manera, estaban reflejando toda esa crisis general que sucumbía Europa, y que de algún modo ya estaba haciendo una previsión de lo que sería el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es un periodo que no podía ser menos. La psicología como disciplina está causando furor, es una disciplina cada vez con más auge, precisamente para poder tratar todas esas expresiones de malestar generalizado en los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Hay un malestar creado sobre todo por la incertidumbre de la pérdida de estos pilares que hasta entonces sostenían la propia construcción de la civilización, y que con el fin de los grandes imperios pues se pone en duda, y sobre todo qué va a ser de nosotros en el futuro, ¿no? Esa podría ser la tesis de fondo de estas angustias.
El ciudadano europeo se considera ya cada vez más desprovisto de posibilidades de controlar el destino de su propia vida. Está sometido cada vez más al margen de lo que sería un rol pasivo, casi sintiéndose como un paciente, viendo en su propia existencia la enfermedad de lo que es en sí el devenir, del vivir sin saber cuál va a ser tu destino futuro. Bueno, esta desorientación de cariz metafísico, como podemos imaginar, esta pérdida de trascendencia, esta pérdida de valores de lo seguro en la vida, en buena parte estaba ocasionado por la muerte de Dios que vaticinó Nietzsche, lo tenemos aquí, es este señor del bigote. Con Nietzsche y todo lo que fue su influencia en la filosofía y el pensamiento europeo de final del XIX y principios del XX, va a haber una rápida expansión del ateísmo que va a desproveer de una manera sistemática todas las referencias esperanzadoras del ser humano y, sobre todo, va a emerger una sensación de alienación generalizada en todo el continente. No es de extrañar entonces que muchos literatos, entre ellos Rilke, se acerquen hacia el psicoanálisis para intentar explicar aquello más insondable, aquello más inexplicable que en el fondo tanto malestar les genera, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros el día de mañana? ¿Sí? Bueno, bien es verdad que Rilke fue un personaje que desde su tierna infancia ya estaba bastante condenado a sufrir. En sus primeros años, en los primeros 10 años, asistía prácticamente a diario a discusiones entre papá y mamá. Antes de los 10 años ya vio cómo sus padres se separaron, no muy tranquilamente, fue una separación bastante amarga. A su madre se volcó cada vez más en una vida muy religiosa, que según Rilke era pura apariencia para intentar limpiar todos sus pecados y sus tentaciones. El propio Rilke, como niño, también en la escuela sufría también los desaires del resto de compañeros, por llamarle el loco, Bernard, porque él estaba seguro de que por imposición de manos podía curar a la gente y que tenía un sexto sentido para ver los ángeles de la guarda de la gente que le rodeaba, ¿no? E incluso estando en la escuela decía ser huérfano, tanto de madre como de padre, a pesar de que ninguno de los dos estaba muerto todavía, pero él se sentía así. La cosa se va a complicar cuando llegara la adolescencia y hasta prácticamente la edad de matricularse en la universidad, la familia decida ingresarlo en una academia militar, a una época que él recuerda con mucha amargura, mucho dolor, mucho sufrimiento y con la sensación de que su familia quería deshacerse de él a toda costa, por todas las rarezas que podía provocar. Con su madre, de hecho, siempre mantuvo una relación muy ambivalente. En una de las elegías de Duino dice: una expresión de amor quiere nacer en la cara, vuelta hacia tu madre, poco propicia a la ternura, ¿cómo quisiera guardarme de tanta nostalgia? O si yo fuera un niño, si me fuera permitido volver a ser y me sentara apoyado en unos brazos futuros y leyera lo que se cuenta de Sansón, como su madre, primero infecunda, paró luego todo. ¿No era ya un héroe en ti, oh madre? ¿No comenzó ya en ti su dominadora elección? Oh madres de héroes, origen de ríos impetuosos, vosotras, abismos en los que desde el borde altísimo del corazón, sollozando, se precipitan ya las muchachas, víctimas destinadas al hijo. Desde luego, la opinión que vierte sobre el concepto, la categoría de madre, es para asombrarse, ¿sí? En 1895 es cuando se matricula en Historia del Arte y Filosofía y Letras en la Universidad de Praga. Un año después va a hacer lo mismo en la Universidad de Múnich. Y por entonces, teniendo él 21 añitos, va a conocer a Lou Andrea Salomé, a la cual hemos visto en la fotografía anterior, fustigando a Nietzsche y a Paul Ré. Aquí le tenemos. Por entonces, el joven Rilke tiene 21 años y Lou Andrea Salomé tiene 35. La diferencia es considerable. No solo va a haber una relación de amistad muy sólida que va a durar toda la vida, van a ser amantes, con dimes y diretes, tensiones, en fin, va a ser una relación muy saludable y al mismo tiempo muy tensa,
pero va a ser una figura clave en toda esta historia, como veremos a continuación. Bueno, en estos primeros años de éxitos literarios, podríamos decir, hay un emergente interés por entender los mecanismos de la religiosidad en la obra de Rilke. Él concebía que la construcción de la fe podía entenderse también como una búsqueda del sentido de la vida, ¿sí? Con los años iremos un poquito más allá, ¿eh? Ahora lo que le interesa a este joven Rilke es entender a través de la religión los misterios de la vida, ¿sí? Luego ya pasaremos a incluso entender el porqué de la poesía, pero de momento se queda con lo más grande, ¿eh? Bueno, esta es una muestra de los muchos poemas y poemarios de temática religiosa que él concibió en estos primeros años, ¿eh? Queda claro en todo este periodo cuáles son sus intereses, o al menos se intuye por dónde va. Pero, sin embargo, cada vez se siente más solo, más vacío, algo le falta, ¿sí? A pesar de todas estas inquietudes, él no deja de sufrir cada vez más un malestar que incluso atribuye, más allá de lo corporal o lo espiritual, al propio sentir de la existencia. Vamos allá. Bueno, y es que, como tantos otros contemporáneos, víctimas o productos de este fin de siglo, del que hablábamos antes, Rilke vivió como un perpetuo exiliado, alguien que no tenía un domicilio fijo, que no tenía hogar, que no tenía familia, que tenía muchos amoríos y desamoríos, podríamos decir, siempre cambiando constantemente de residencia, de país, de patria, de lengua, incluso del alemán al francés, incluso al inglés o el ruso. Nunca se sintió del todo bien maduro para asentar raíces en ninguna parte, ¿sí? No era tanto por una falta de madurez, sino por una incapacidad intrínseca que él descubría día a día en sus propios fracasos personales, amorosos, profesionales o personales en general. Esa sensación de soledad, además, le convertía cada vez más en una especie de figura errante, una especie de wanderer a la romántica, ¿no? Como Friedrich nos refleja en este cuadro ya bastante conocido. De hecho, hay un biógrafo español, Guillermo de la Torre, que dice que son 3 las características biográficas más marcadas en Rilke, que podrían explicar un poquito este devenir existencial del poeta. Por una parte, la ausencia de familia, eso lo hemos visto en sus primeros años. Por otra parte, la ausencia de patria, cambiando constantemente, ya no incluso de domicilio, sino constantemente de país. El propio declive de los imperios hace precisamente que esa seguridad de saber en qué lugar estás viviendo del mundo, eso también queda en entredicho. Y por última cuestión, también la ausencia de una profesión que le garantice un salario fijo. Esto nos puede parecer una cosa extraña para un momento como ese. No, tiene una importancia capital, como veremos, ¿eh? Alguien que vive de lo que la inspiración te dice, sufre mucho, no por llegar al final de mes, sino por pagarte incluso el propio alquiler de una habitación en una casa, ¿sí? Y más en el caso de Rilke, como veremos. En uno de sus poemas primerizos, que se titula El poeta, y que por tanto habla de sí mismo, dice: no tengo amada, ni casa, ni sitio donde vivir. No puede ser más claro, no puede ser más contundente, más monolítico, ¿no? Es una época en la que va a sufrir cada vez más crisis psicosomáticas que él describía desde múltiples dolencias, cefaleas, dolores de muelas, agotamiento muscular, pérdida de apetito, insomnio, hipersensibilidad ante cualquier cambio atmosférico. Cada vez se nota más misántropo y cada vez más hipocondríaco. Y es ahora cuando empieza a interesarse por el psicoanálisis, porque sospecha que muchas de estas dolencias son de origen psíquico, que no tienen una causa fisiológica y que afectan tanto su ánimo que es muy fácil que caiga en periodos muy improductivos por culpa de la depresión, que puedan bloquear su creatividad poética. Uno de los autores españoles, Albert Roch, considera, como tantos otros en aquella época, que muy probablemente muchas de estas dolencias podrían tener un origen histérico, ¿sí? Roch, por ejemplo, dice que la enfermedad, en el caso de Rilke, fue
su verdadera profesión, la enfermedad, sentirse enfermo, porque le servía tanto para descomprometerse de cualquier responsabilidad y desligarse de cualquier compromiso, como también como carta de presentación como poeta sufriente, ¿sí? Lu Andrea Salomé va a ir un poquito más allá, va a decir, no solamente es histeria, esto es además un exceso de narcisismo. El tipo necesita valerse de su propio sufrimiento para poder decir, este soy yo, ¿sí? Mi poesía y mi arte pasan por mi sufrimiento, ¿sí? Vale. Fue, sin embargo, Hugo von Hofmannsthal, letrista también de Richard Strauss, poeta, ensayista de arte, novelista, quien introdujo inicialmente en el interés por el psicoanálisis a Rilke. A su colega le frecuentaba en las tertulias de café en Viena desde 1899, desde acabado el siglo XIX, y fue alguien que le animaba a leer sobre psicoanálisis porque consideraba que como método, ya no como procedimiento científico clínico, sino como método, era muy eficaz para poder entender los entresijos del inconsciente relativos a los procesos creativos, procesos del arte. Ese interés, sin embargo, Rilke ya lo había tenido previamente en la universidad, en Múnich, cuando tuvo como profesor a George Simmel, que también le introdujo en la psicología como profesor, y en concreto un libro que fue capital para Rilke, La ciudad y la vida psíquica, que por el título ya podemos entender que de lo que habla es de todos estos impactos que genera tantos cambios en las grandes urbes, en la psique de los ciudadanos y las ciudadanas. En abril de 1901 es cuando conoce Rilke a la escultora Clara Westhoff. Un año después se casaría con ella. Y a finales de ese mismo año, en 1901, es cuando nacería la hija de ambos, Ruth. Pero, en fin, la cosa no va mucho más allá. En verano de 1902, ha durado un año y medio, el matrimonio se rompe, deciden separarse de mutuo acuerdo. Hay buen rollo, pero sin embargo, eso es una gran frustración para Rilke porque reconoce que está repitiendo los mismos pasos de papá y mamá y que eso ya para él es una evidencia de que nunca va a poder echar raíces familiares. Sí que está de alguna manera condenado desde prácticamente la cuna, ¿sí? La cosa se va a complicar un poquito más porque entre 1905 y 1906, contento él como estaba de tener por fin un contrato laboral, una profesión como secretario del escultor Auguste Rodin, que quedó muy contento con su ensayo sobre su obra, le despidió a cajas templadas porque consideraba que el tipo pues, no trabajaba como tenía que trabajar, no hacía las cuentas, no se dedicaba a llevar la correspondencia y la agenda del escultor y se pasaba los días pues, vagando por los caminos alrededor del taller buscando sus musas. Esto, dicho así caricaturescamente, podemos imaginar que en el caso de Rilke provocó mucho desaire y mucha angustia. Es una época, además, que vagando por una ciudad cara como era París en ese momento, empieza a generarse en él un miedo atroz a la pobreza y a la locura. Vivir de la indigencia es algo que le preocupaba muchísimo. Al inicio de los cuadernos de Malte Lauritz-Brich, que no tenemos mucho tiempo, se explaya en esa pena, en esa angustia, en ese incluso asco que le provoca tanta pobreza como ve por las calles de París. Y no quiere reflejarse en eso, ¿sí? Ve mucha muerte en toda esa miseria, una muerte existencial, una muerte espiritual, ¿sí? Es también la época que conoce a Victor von Gebsattel, que tenemos aquí, porque además sería el terapeuta de su mujer, de Clara, ¿sí? Gebsattel, a partir de ese momento, establece también con Rilke una relación, si no de amistad, al menos sí de cuidado del poeta. Y como veremos, a lo largo de toda su vida, le arrojará siempre el capote para decirle, oye, como terapeuta, ¿quieres que te eche una mano? ¿Necesitas ayuda? Siempre Rilke va a declinar la oferta, pero Gebsattel va a estar casi velándolo como si fuese un ángel de la guarda a lo largo de toda su vida, como veremos. Bueno, es también un periodo, en el caso de Rilke,
que va sistemáticamente a vivir entre periodos, entre épocas de gran productividad, que le mantenían muy apartado, prácticamente sin comer, sin dormir, pero que no le satisfacían, pese a toda la productividad, tiraba todos los papeles y legajos que le escribía, nunca conservaba nada, lo volvía a reescribir, no se parecía en nada de lo que había hecho inicialmente, se sentía muy insatisfecho a pesar de toda la productividad, y otras épocas en las que no escribía ni una sola línea porque se sentía muy bloqueado, ¿sí? Él sufrió muchísimo, tanto que luego Andrea Salomé le dijo en 1903 que se pusiera en contacto con Ellen Key, que tenemos aquí, una psicóloga sueca, sufragista, pedagoga, alguien que el propio Rilke consideró que gracias a sus cartas y las atenciones que desde Suecia, desde Estocolmo, podía tener para con su persona, se podía convertir casi en una sustituta de su propia madre, ¿sí? Hasta el punto de que, al menos en una ocasión, Ellen Key, recibiendo una carta del poeta, se sintió tan abrumada que pensó, si no voy ahora mismo hasta París, este tipo se me suicida, ¿sí? Fijaos la relación de dependencia que se había establecido con esta mujer. Bien, es verdad que entre 1907 y 4 años más tarde hay un absoluto bloqueo creativo en la obra de Rilke. Durante prácticamente 4 años no va a escribir nada, a excepción de la traducción de este librito, El amor de Magdalena, que si no hubiera sido por este pequeño encargo que él de manera personal recibió con mucho encanto, no hubiera escrito absolutamente nada. Se trata de un sermón francés del siglo XVII. Él lo encontró en un anticuario en Moscú, viajando precisamente con Lou Andrea Salomé, y de alguna manera esto le ayudó a seguir teniendo un pie dentro del ámbito de la literatura. Es un texto precioso que, a pesar de no estar escrito por Rilke, sino sí traducido, merece bien la pena revisar de vez en cuando. Tampoco voy a leerlo, no hay tiempo, pero es un encanto. Bueno, suerte que en 1909 conoce a la princesa Marie von Zur und Taxis, una gran fan de su obra, que conoce al autor y le invita a que el año siguiente, en 1910, venga con ella y con su hijo al castillo de Duino. Aquí tenemos una representación de cómo era en aquellos tiempos a partir de una postal de época. Bueno, la excusa que le da la princesa es ayudarle a salir de ese bloqueo creativo, ¿sí? El hecho de que esté rodeado por esta naturaleza agreste, en un lugar muy aislado, muy cerca de Trieste, le podría permitir la posibilidad de, por fin, empezar a escribir algo que le pueda satisfacer. Sin embargo, en esta primera estancia no va a producir nada, va a seguir ese bloqueo, van a ser poco más de unos días de abril. Le agradecerá su invitación, pero no continuará. Años después, como veremos, sí que será mucho más productivo, pero al menos en esta primera visita la cosa no prospera demasiado. Sin embargo, en septiembre de 1911, Lou Andrea Salomé, su amiga, le pide que le acompañe al primer congreso de psicoanálisis en Weimar, presidido por Sigmund Freud, ¿sí? Será la primera vez que Lou Andrea Salomé conozca a Freud, a quien al año siguiente le va a pedir que sea su maestro y ella su discípula, y quedará totalmente fascinada. No es el caso de Rilke. Rilke, bueno, estaba allí un poquito de consorte, pero no quedó tan convencido como ella. Pero bien es verdad que en este primer congreso coincide de nuevo con Victor von Sattel, que le dice, ¿te acuerdas de mí? Estaba yo tratando a tu mujer. ¿Cómo te encuentras, Rainer María? ¿Sí? ¿Necesitas que te eche una mano? No, gracias. Te agradezco mucho esa deferencia, ese trato, pero no. A pesar de todo, volverá a Duino para volver a intentar salir de ese bloqueo creativo. En los primeros meses, prácticamente entre octubre y diciembre de 1911, ese bloqueo creativo persiste y le envía una carta a Lou Andrea Salomé diciendo lo siguiente: ¿cómo es posible que yo, una persona tan preparada y educada para la expresión artística, me encuentre aquí sin ninguna vocación?
¿Son estos los síntomas de una larga convalecencia que es mi vida? ¿O es que son acaso los síntomas de una nueva enfermedad que no tiene nombre? Sí, esto se lo dice en un fragmento de la carta. Insiste Gebsatel enviándole una carta a Duino: oye, te digo lo mismo que te dije en el Congreso, ¿quieres que vaya hasta Duino, pase unos días contigo, o te vienes tú para Viena? Sí. Rilke vuelve de nuevo a resistirse, diciéndole por carta que él en realidad tiene miedo a curarse de esa angustia vital, porque considera que gracias a ese sufrimiento entiende un poquito más el porqué del proceder del poeta. ¿Sí? En esa incapacidad para expresar lo mucho que tiene que expresar, empieza a intuir por qué existe algo como la poesía. Y él admite que este desasosiego psicológico, que es también el principio del motor universal de lo creativo, podría ser incluso algo así como un precursor de lo que luego se conocerá como el psicoanálisis. Le dice por carta lo siguiente: no me puedo permitir el recurso del psicoanálisis. En la medida en que yo me conozco, me parece seguro que si me expulsaran los demonios, también mis ángeles pasarían un pequeño susto. Y compréndalo usted, eso es justamente lo que no debe ocurrir. ¿Sí? Con esto se está arguyendo el por qué no quiere someterse al psicoanálisis, ¿no? Revolver el cajón del inconsciente puede hacer emerger muchos demonios internos, desde luego, pero al mismo tiempo también desproveerlo de ese potencial creativo en su poesía. Pero va a ocurrir el milagro. El milagro ocurrirá el 21 de enero de 1912. Después de una noche de insomnio horrible, lo que va a hacer Rilke es bajar hasta la playa, a las faldas del castillo, a muy temprana hora del día. El mar está muy embravecido. Él cree oír en ese rumor unos versos. Luego oye el canto de un pájaro. Toma todas estas evidencias como signos divinos, como si en forma de ángel Dios le hubiera enviado un emisario, y ese sexto sentido que de tan niño tenía se hubiera vuelto a despertar. Lo que hizo rápidamente fue escribir esos primeros poemas que darán origen a los cantos, a las elegías de Duino. Me voy a permitir el lujo de leer al menos el inicio para que puedan entender la importancia que tienen estos primeros versos. ¿Quién si yo gritase, me oiría desde los órdenes angélicos, y aun suponiendo que un ángel me estrechara súbitamente contra su pecho, mi ser quedaría extinguido por su existencia tan fuerte? Pues lo hermoso no es más que el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar, y lo admiramos tan solo en la medida en que indiferente rehúsa destruirnos, porque todo ángel es terrible. Bueno, todo lo demás es una maravilla muy gozosa, y que aquellas olas del mar, aquel pájaro con aquel trino le esté cantando precisamente esto, nos está diciendo mucho. Es a partir de entonces cuando ya ahora sí se genera toda una prolífica etapa creativa que él repetirá en otoño de ese mismo año en Duino. Una estancia, esta tercera estancia, la de entre septiembre y octubre, que sin embargo no fue tan fructífera como lo había sido inicialmente, donde escribe al menos 4 de estas 10 elegías, junto con otro poemario preciso que es la vida de María, de la Virgen María, recreada por Rilke. En esta tercera estancia no se sintió nada cómodo porque la princesa organizaba muchas veladas musicales, muchos encuentros y tertulias, muchas fiestas, muchas sesiones de espiritismo donde el propio Rilke estaba allí tomando acta de lo que ocurría, ¿no? Así que decidió marcharse e irse a un lugar que él consideraba que sería muy árido, que sería perfecto para una vida de ermitaño como la que él buscaba, y donde había una religiosidad en todas partes, y escogió España. Bueno, ¿qué se encontró en España? Bueno, pues en España en realidad sus pretensiones iniciales fueron bastante desilusionantes, bastante desmotivadoras. Él se encontró que el pueblo español era muy litúrgico, pero no entendía los mensajes, no iba más allá de la mera exposición de los símbolos sin profundizar en el significado de tales símbolos. Rilke quería algo más.
Decía, bueno, es que se han quedado muy en lo superficial, mucha fiesta, mucha chirigota, pero realmente no hay una religiosidad profunda, ¿sí? Le ocurrió eso sobre todo en Córdoba y Sevilla, le descorazonó la visita que él cultivó allí, los días que estuvo allí, hasta el punto de que incluso pensó en repudiar el cristianismo y hacerse islamista. Leyó mucho el Corán, la visita a la mezquita de Córdoba le dejó le provocó mucho desaire, ¿sí? Sin embargo, Toledo, que él visitó en noviembre de 1912, le devolvió la fe perdida, sobre todo al tener contacto de las representaciones que el Greco hacía siempre que podía de esta ciudad, entendida casi como un lugar mítico, desde la perspectiva del Greco, entre el cielo y la tierra, ¿sí? Siempre que veía la ciudad de Toledo y recordaba lo que había visto también en muchos cuadros, sobre todo en sus visitas al Museo del Prado, de las cuales también hablaremos, quedaba totalmente extasiado y decía, sí, esta es la ciudad en la que quiero vivir, esta es la ciudad de los ángeles, ¿sí? Veo ángeles por todas partes o quisiera ver esos ángeles por todas partes. Los mismos que había visto en Duino, los quiero ver en Toledo. Una de las obras más impactantes para Rilke fue precisamente la crucifixión del Greco, sobre todo fijarse en el detalle de los ángeles recogiendo con sus manos las gotas de sangre del propio Cristo. Sí, esto es algo que a él le provocaba un éxtasis inusual, tal y como describe en varias cartas y en sus propias anotaciones de las visitas a España. Mayor inspiración, sin embargo, será la que va a captar en Ronda, donde va a pasar más tiempo en este viaje a España, entre diciembre del 12 y febrero del 1913. Cruzar el puente de San Cristóbal para él fue casi como una bendición diaria. Las lluvias de estrellas que él pudo ver allí también tienen un reflejo muy significativo en toda su obra, ¿sí? No solamente aparecen ángeles y niños y madres, sino también muchísimas estrellas, como veremos en otra ocasión. Pero aún así seguía considerando necesario ser asistido por algún terapeuta, barajando los nombres, por ejemplo, de Paul Biot y Jacob Wasserman en varias cartas que escribe a Lu Andrea Salomé desde Toledo y desde Ronda. No contento con ello, va a probar suerte con estamentos un poquito superiores, como podrían ser Sigmund Freud. De hecho, a Sigmund Freud le va a conocer personalmente a través de Lu Andrea Salomé, aquí la tenemos muy viejecita, al lado de su maestro, ahora ya ex maestro. De hecho, Lu Andrea Salomé, en octubre de 1912, después de haber conocido en persona a Freud en ese primer congreso de psicoanálisis en Weimar, del que hablábamos antes, le envía una carta a Freud diciéndole, maestro, yo quisiera ser discípula suya, ¿sí? ¿Hay sitio en sus clases para mí? Venga, vente para acá, ¿no? Freud, encantado de la vida, pero no así el caso de Lu Andrea Salomé, no aguantó más de un año, consideró que lo que podía enseñarle su maestro estaba ya bastante sobreseído y por diferencias acabó al final por desvincularse de su maestro. En 1913 es cuando la propia Lu Andrea Salomé prefiere ir por libre. Sin embargo, mantienen una cierta relación de amistad porque Lu Andrea Salomé sí que empieza a trabajar muy codo con Anna Freud, la hija de Sigmund, con lo cual esas diferencias no fueron de enemistad, sino más bien de competencia sana, podríamos decir, ¿no? Bueno, el caso es que aprovechando precisamente su relación, su vínculo con Freud, Lu Andrea Salomé quiso también echarle un capote a su amigo Rilke al recibir muchas cartas desde Ronda y luego desde París, quedando impresionada y quizá también bastante alarmada por el cambio que se estaba generando en el poeta. Él asumía que ahora sí, empezaba a entenderlo, el verdadero objeto de la poesía era intentar o tratar de alcanzar a Dios, ¿sí? Superar las fronteras de aquello más moral o aquello más consciente para, una vez roto ese obstáculo del encorsetamiento, poder ver a Dios a través de los ángeles inspiradores, ¿sí? Lo que ocurre, decía Rilke, es que el rostro de Dios adquiere mayor severidad a través de esa mirada, la mirada de los ángeles, y que cuanto más pudiera él escribir poesía, más debilitado y moribundo se sentía.
Sin embargo, no podía dejar de escribir poesía. ¿Por qué? ¿No? Si estas palabras las entendió luego Andrea Salomé, como pueden estar sospechando ahora, también luego Andrea Salomé, igual que Ellen Key años atrás, pensó, lo estamos perdiendo, ¿sí? Necesitas ayuda, voy a hablar con Freud a ver si podemos tratar de establecer una relación entre ambos. Y el caso es que en septiembre de 1913, luego Andrea Salomé organiza un encuentro en el campo junto a Freud, aprovechando precisamente que Freud había venido como parte del público al cuarto congreso de psicoanálisis en Múnich, que en esta ocasión estaba presidido por Carl Gustav Jung, ¿sí? Ya es bastante conocida la enemistad que tenía Freud con su exdiscípulo, pero quizá es menos conocida la cierta inquina que tenía luego Andrea Salomé hacia Jung, al cual consideraba que había en su obra un inextricable exceso de teología, palabras textuales de luego Andrea Salomé. El caso es que en ese cuarto congreso vuelve a coincidir Rilke de nuevo con Victor von Gebsattel, que, como podemos imaginar, le vuelve a decir: ¿quieres que te eche una mano? ¿Quieres venir a estirarte en el diván de mi gabinete? No, gracias. Lo que sí va a tener más éxito va a ser ese encuentro organizado por luego Andrea Salomé entre Rilke y Freud. El propio Freud hace mención de ese encuentro sin citar en ningún momento el nombre de Rilke y refiere la angustia que le producía al poeta ese paseo por ver flores, ver cosas bellas, ¿no? El paso del agua en un río, el paso de una nube, y sentirse, en lugar de extasiado y contento y feliz, todo lo contrario, cada vez más desesperado y más triste. Él se sentía incapaz de gozar de toda esa belleza que encontraba en su camino, porque no podía dejar de pensar en la inmanencia, en la caducidad de todo, ¿no? Empezando por lo bello. Era incapaz de gozar. Se veía muy bloqueado para la felicidad, decía Freud. Dice Freud en el inicio de este texto: hace algún tiempo me paseaba yo por una florida campiña estival, en compañía de un amigo taciturno y de un joven pero ya célebre poeta, que admiraba la belleza de la naturaleza circundante, mas sin poder solazarse con ella, pues le preocupaba la idea de que todo ese esplendor estaba condenado a perecer, de que ya en el invierno venidero habría desaparecido como toda belleza humana y como todo lo bello y noble que el hombre haya creado y pudiera crear. Cuanto habría amado y admirado, de no mediar esta circunstancia, parecíale a él carente de valor por el destino de perecer a que estaba condenado. En una comunicación posterior, Freud le dice a luego Andrea Salomé que no puede hacer nada por su amigo, concluyendo que Rilke parece enfrentarse cada día a la vida como si estuviese en un luto permanente, y que esas angustias que eran producidas por la mente no se sostenían por ninguna experiencia traumática en su caso. No quedaba del todo claro si Freud parece decirle: lo de tu amigo es pura pose y es un sufrimiento que no es real, pero que le puede llevar hasta el delirio, ¿sí? Sin embargo, parece que este paseo y la conversación que pudiera mantener con Freud sí que cumplió con su objetivo, ¿sí? Porque empieza ahora a generarse un periodo de productividad muy poética en Rilke, que tiene que ver con la renovación por aquella búsqueda perdida de Dios. Es una época, a partir de ahora, de máxima creatividad, como veremos, en paralelo con aquella productiva estancia en Duino, a partir de aquella revelación angélica y también de la experiencia rondeña y toledana de la que habíamos hablado antes, ¿sí? Empieza ahora a componer un montón de poemas de contenido religioso mucho más evidentes, mucho más claros, ya los propios títulos así nos lo indican. Y más allá del hiato de la Primera Guerra Mundial, entre 1915 y 1922, por fin va a terminar las 6 elegías de Duino que le quedaban todavía por componer. Él reconocía, ahora sí, que por fin la asunción literaria de la figura de los ángeles en su obra le habría curado. Poco antes de morir, no sabía que iba a morir Rilke, pero fue una cosa repentina, envió una carta a luego Andrea Salomé con fecha de 1925, en la que parece reconocer, muy agradecido, el efecto positivo que produjo su paseo con Sigmund Freud. Y le dice lo siguiente:
¿Hasta qué punto están en migración todas las cosas? ¿Cómo se refugian en nosotros? ¿Cómo desean todas ser salvadas de su vida exterior y revivir en ese más allá que encerramos en nosotros mismos para hacerlas mucho más profundas? Como en suaves conventos de cosas vividas, de cosas soñadas, de cosas imposibles, todo lo que teme al tiempo se refugia en nosotros y realiza casi de rodillas su deber de eternidad. Somos pequeños cementerios adornados por esas flores de nuestros gestos tan fútiles que contienen una multitud de cuerpos difuntos que nos piden que demos testimonio de sus almas. Completamente cubiertos de cruces, llenos por entero de inscripciones, cavados, removidos por los innumerables entierros de lo que nos sucede, tenemos encomendada la tarea de la transmutación, de la resurrección, de la transfiguración de todas las cosas. Porque, ¿cómo salvar lo visible si no es transformándolo en el lenguaje de la ausencia, de lo invisible? ¿Cómo hablar de esas cosas que permanecen tan mudas si no es convirtiéndolas en canto, apasionadamente, sin ninguna ilusión de hacerse comprender? A partir del verano del 1924, sin embargo, Rilke va a sufrir constantes crisis de salud, de agotamiento físico y mental, que él atribuía, sin embargo, a la consumación de su propio arte poético. Cuanto más escribía, más se consumía, más débil se sentía. Él estaba convencido de que algo por dentro lo estaba matando al mismo tiempo que le estaba emergiendo toda aquella calidad literaria en su día a día. Pero parece que se iba literalmente la vida a través del arte. Vamos al siguiente. Vale, gracias. Bueno, los problemas de salud fueron complicándose. Fue una época de constantes ingresos en balnearios y sanatorios. Volvió entonces a pensar de nuevo en la necesidad de someterse a psicoterapia, pero para entonces ya era muy tarde. En diciembre de 1926, el año que viene se celebrará el centenario de su muerte, tras pincharse con una espina de una rosa, se agravaría la leucemia que desde hacía mucho tiempo le estaba matando poco a poco. Morir, en el caso de un poeta como Rilke, por el pinchazo de una rosa, es algo que desde luego es el retruécano de la muerte poética por excelencia, ¿no? Bien, el caso es que si tuviéramos que hacer una definición de cómo son estos ángeles de los que tanto hablaba Rilke, muchas de las características que él argumenta en sus cartas y en sus poemas coinciden con las que arroja el diccionario de los símbolos de Chevalier y Girvan. Se pueden entender como estos seres intermediarios entre Dios y el mundo, que dotados de un cuerpo etéreo solo cobran forma humana cuando tienen que comunicarse con el resto de los mortales y que responden a una función ministerial por parte de Dios. Pueden servir como mensajeros, como guardianes, conducir los astros, cambiar los elementos, ejecutar leyes divinas, aunque éstas sean muy crueles, proteger a los escogidos. Pueden evidenciar signos de advertencia ante aquello sagrado e irreprochable que tiene que ser por fuerza el designio de Dios. Aquí he apuntado algunas de las pocas menciones explícitas que se hacen en la Biblia, no me voy a detener en ello, pero ¿cuál es la descripción que hace literalmente Rilke? Siempre es muy ambiguo, siempre es muy ambivalente. Él dice que no se les puede mirar directamente porque su mirada puede ser terrible y que su voz tan solo puede apreciarse desde otro plano de la conciencia. Esto es, haciendo ejercicio introspectivo. El ángel, igual que en el caso de la iluminación de San Mateo, en este cuadro del Caravaggio que se perdió en la Segunda Guerra Mundial, guía la mano del poeta para exteriorizar a través de su escrito, de su obra, aquello que Dios solo puede revelarnos a través de susurros, veladamente, no de una manera directa, sino siempre de una manera, como se ve, muy indirecta. La meditación, la contemplación van a ser otros de los elementos viables por parte de Rilke. El ángel, dice Rilke, igual que el psicoanálisis, puede extraer de cada uno de nosotros aquello incomunicable, aquello que no puede entenderse ni expresarse mediante la palabra. No sé si nos sobra mucho tiempo. 3 minutos. 3 minutos. Pues voy a aprovechar esos 3 minutos para que podamos entender bastante bien, a partir de las propias palabras de Rilke, cómo entiende él
lo tremendo de estos ángeles. Animo a todo el mundo a que se lea las elegías de Duino, pero desde luego hay algunos otros poemas, como por ejemplo este, que nos dejan muy claro cuál es su perspectiva sobre qué es un ángel. Siempre cada vez más cerca de a él el dolor que yo sufro de agreste naturaleza, porque él habreba confiado en la fuente. Porque si yo florezco o expío, eso lo me dirá mi ángel, que vino sin yo atraerlo. Bueno, creo que con estas palabras se puede dar por finalizado y entendido ese sufrimiento y al mismo tiempo esa productividad que provoca los ángeles en Enrique. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ana María Guerrero y hoy vengo a compartirles un poco sobre mi investigación alrededor de los complejos autónomos y del trauma, haciendo una lectura simbólica de lo que podríamos considerar la fragmentación de la psique. Me gustaría iniciar con un mito que ha sido transmitido durante siglos, la historia de Medusa, que recoge Ovidio y lo pueden encontrar en su libro de la Metamorfosis. La convoco porque contiene imágenes que son capaces de iluminar procesos internos que a veces son difíciles de explicar solo con teoría. La versión más antigua del mito está narrada desde la voz de Perseo, quien es su asesino. En ella aparece Medusa como una sacerdotisa del templo de Atenea, quien es reconocida por su belleza y por el carácter sagrado que tiene en esta función que ejerce. Un día, en ese espacio de resguardo, es violada por Poseidón y por lo mismo transgrede lo sagrado del templo. Sin embargo, la escena no la transforma en víctima a los ojos de la diosa Atenea y el castigo recae sobre ella. Atenea la convierte en una gorgona. Su cabello se vuelve en serpientes, su mirada inmoviliza a quien lo mire y su figura queda marcada como un monstruo. Tiempo después, Perseo recibe la misión de asesinarla. Atenea lo guía, le entrega armas y además lo acompaña en el camino. Medusa termina muriendo decapitada y su cabeza, aún cargada de fuerza, se termina convirtiendo en un instrumento para otras victorias del héroe. Invoco este mito porque organiza de manera simbólica elementos que forman parte de la vida cotidiana, de la vida psicológica humana. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos ante una situación que quiebra la continuidad de nuestro mundo, la respuesta de un entorno que no siempre sostiene nuestros momentos de crisis, o las transformaciones que estas vivencias dejan en el cuerpo y en la imagen de nosotros mismos, pero ante todo, de la permanencia de fragmentos que continúan actuando en nuestro interior, incluso cuando la historia parece haber seguido adelante. El mito resuena con algo muy humano ante la manera en que ciertos acontecimientos dejan marcas internas que no se diluyen con el paso del tiempo. Marcas que pueden organizar núcleos afectivos, imágenes y reacciones que se activan en momentos específicos. La psicología profunda, la psicología junguiana, los denomina como complejos. Y con esta escena inicial en mente, podemos entonces entrar al tema central, que es cómo se organiza la vida emocional a través de estas unidades afectivas llamadas complejos, cómo algunos adquieren autonomía y logran actuar de manera independiente en nuestra conciencia, y por qué, bajo determinadas condiciones, podrían ser considerados como complejos traumáticos, gracias al paralelismo que la teoría general de complejos junguiana muestra con la teoría del trauma. Aquí, el mito de Medusa nos va a acompañar como una guía para observar con claridad el pasaje entre estas formas internas de experiencia. Entonces, iniciemos por los complejos. Para entender este recorrido, es importante empezar por reconocer que la psique, que la mente humana, no es uniforme. Se organiza en torno a núcleos afectivos que reúnen recuerdos, emociones, sensaciones corporales e imágenes. La teoría analítica junguiana llama a estos núcleos complejos
y describe cómo cada uno de ellos se forma alrededor de experiencias cargadas de significado. Los complejos son parte de la estructura normal de la vida emocional. No se forman únicamente por eventos aislados, sino por la manera en la que la mente, la psique, recoge vivencias y les da forma. Por ejemplo, los primeros complejos o los complejos primarios aparecen en la infancia temprana. Se construyen en torno a las figuras cuidadoras, el sostén que uno recibe, primeras expectativas, frustraciones, experiencias de pertenencia o desamparo. Estos complejos primarios lo que hacen es que organizan el modo en que se consolida la identidad afectiva. Ahora bien, con el paso del tiempo, surgen otros complejos vinculados a historias personales específicas. Por ejemplo, un vínculo amoroso que dejó huella, una pérdida significativa que insiste, un conflicto repetido, por ejemplo, en la etapa escolar, que pueden convertirse en centros alrededor de los cuales la mente agrupa recuerdos, sensaciones o imágenes específicas. Cada complejo tiene una tonalidad emocional, que quiere decir una especie de color afectivo que lo organiza. Y cuando algo en el presente se asemeja a ese color, el complejo se activa. Y la activación puede sentirse como una emoción que aparece de golpe, un impulso inesperado, un pensamiento que irrumpe sin anticipación o de pronto una sensibilidad especial ante determinado gesto o situación. Y esta activación es parte fundamental del funcionamiento habitual de la vida psíquica. No es un problema, lo que indica es nuestra riqueza y la complejidad que tenemos en nuestro mundo interno. Ahora bien, hay momentos en que un complejo se activa con una intensidad más grande de la esperada. Y la teoría señala que esto sucede cuando la carga afectiva que lo constituye es particularmente fuerte. Un complejo con suficiente energía puede desplegarse con un grado de independencia que sorprende incluso a quien lo vive cuando se expresa. La autonomía se percibe, por ejemplo, cuando una reacción emocional se adelanta a lo que la persona esperaba sentir, por ejemplo, cuando el cuerpo responde antes que las palabras o cuando un recuerdo o una sensación emerge con una potencia que no coincide con la situación presente. Jung describe este fenómeno como una autonomía funcional. El complejo actúa siguiendo su propio ritmo, con suficiente coherencia interna como para influir en el pensamiento, el cuerpo o la conducta. Y este funcionamiento autónomo forma parte de la estructura subjetiva. Refleja la fuerza con la que ciertas experiencias se organizaron en la vida emocional y al no lograr encontrar una forma de representación que sea coherente, se cargan de energía y se expresan de forma inesperada. Al complejo le ha dado origen una experiencia que ha sobrepasado lo que la persona podía sostener y por ello es un tipo de complejo, el complejo autónomo, que adquiere otra dimensión. El núcleo afectivo comienza a funcionar como un fragmento separado, cargado y muy difícil de integrar. Y este es el umbral donde podemos empezar a hablar de trauma. Por ejemplo, Judith Herman, en su teoría sobre el trauma, o en la teoría que ella desarrolla alrededor del trauma, habla que el trauma es el impacto emocional que desborda la capacidad de respuesta. Rompe con la seguridad interna, produce impotencia y fractura la capacidad y la continuidad de integrar del yo. La emoción queda aislada, reaparecen estados de alarma o desconexión que se imponen sobre la situación actual. Eso quiere decir que un complejo se vuelve traumático cuando su origen está en una vivencia cuyo impacto excedió completamente la capacidad emocional disponible. Excedió la capacidad de integrar a la persona dentro de esa situación. Y en esas situaciones, la experiencia no logra articularse en una secuencia ordenada. La mente queda sin recursos para transformar lo que ocurrió en un relato coherente para la persona. Eso quiere decir que el impacto emocional se mantiene suspendido, las sensaciones corporales se intensifican, lo que debería integrarse a la historia personal queda aislado. Y este aislamiento convierte el complejo en un núcleo que conserva intacta la energía del momento inicial, pues no puede ser expresado, no puede ser representado, ni puede ser planteado. Cuando se activa,
lo hace con una fuerza que no corresponde al presente. La reacción puede adoptar la forma de un bloqueo, un sobresalto, una imagen que irrumpe sin contexto, o una tensión física abrupta, o incluso un impulso difícil de detener. Quien atraviesa este tipo de activaciones siente que una parte interna se mueve por cuenta propia, una parte que se encuentra guiada por la tonalidad emocional del suceso original. Y este fenómeno es lo que llamaríamos complejo autónomo traumático, un núcleo afectivo que continúa actuando desde dentro con la intensidad de una experiencia que no pudo ser elaborada y por lo mismo desborda de diversas formas y sin un registro consciente de la persona. Y a partir de aquí, el mito de Medusa se convierte en una herramienta precisa para observar de manera externa lo que ocurre en este estado interno. Entonces, Medusa ofrece una imagen para comprender qué ocurre cuando una experiencia traumática irrumpe con la estructura simbólica que sostiene la vida psíquica. La historia inicia en el templo de Atenea, que es un espacio dedicado a la protección, a la lucidez y al orden. Un sostén que es indispensable para la subjetividad de cualquier persona. Da la posibilidad de vivir en un entorno donde las normas y figuras de autoridad son las que cuidan, amparan y resguardan. Y sin embargo, la herida se instaura y se instala en un terreno donde no hay contención posible. La experiencia queda suspendida en el vacío. Por ejemplo, nunca, en ningún momento del relato escuchamos la voz de Medusa. Y el suceso además queda sin palabra que lo nombre ni figura que lo sostenga. Y es este espacio el que queda transgredido. El marco protector falla. La autoridad que debería contener se ausenta y el templo, en este escenario, se convierte en un escenario de ruptura. Atenea, en su expresión sombría de la justicia, sanciona el acto profanatorio de su templo, de Poseidón con Medusa, dirigiendo el castigo hacia Medusa, generando así un segundo golpe que implica el abandono por parte de quien debería ofrecer amparo, pues la autoridad termina sancionando a quien fue herida, imposibilitando así la narración o el que se narre lo que se vivió, porque el poder simbólico retira su escucha. La agresión de Poseidón hiere, pero el castigo de Atenea exilia. Y a partir de ese momento, Medusa se transforma, su cuerpo cambia y su rostro adquiere un efecto que altera a quien lo mire. Condensa y exacerba la intensidad afectiva que no logró expresarse. Y la emoción se encapsula y adquiere consistencia propia, una consistencia monstruosa que ya no depende de su voluntad consciente. Hay una detención del movimiento interno y se expresa en una mirada petrificante que no admite que otro se acerque sin quedar inmiscuido en ese congelamiento corporal y en ese congelamiento emocional. Una reacción que no tiene transición ni aviso. Un instante donde la vida se inmoviliza porque un afecto que quedó encapsulado irrumpe con toda su fuerza. Y entonces, en la historia aparece Perseo, un héroe que, por Atenea, recibe la misión de asesinar a la Gorgona. Mientras la Gorgona duerme, mientras Medusa duerme, él la observa en el reflejo de un escudo pulido. Él la observa, un espejo que introduce una distancia simbólica que le permite acercarse sin quedar atrapado en la intensidad de la mirada de la Gorgona, pero también que revela la posición del observador, pues quien mira decide qué hacer con aquello que observa. Sin embargo, el reflejo se convierte en herramienta de ejecución, no de escucha. El espejo le permitía a Perseo escuchar la voz de la Gorgona, de pronto escuchar su historia, de pronto entrar en contacto con ella desde otra postura. Pero entonces también podemos abordar la violencia que se justifica en nombre del heroísmo. La mirada que nombra como monstruo a una figura herida y la acción que le elimina
lo que sería mucho más difícil de sostener, porque cuando el dolor ajeno es reducido a una amenaza, el dolor se corta, se silencia, se usa y se elimina. Y aún así, la fuerza efectiva que nació del impacto inicial que vivió Medusa no desaparece, porque la cabeza separada continúa actuando, continúa haciendo daño. Un funcionamiento completamente análogo al funcionamiento del complejo autónomo. Una fragmentación que se desliga de la historia consciente de la persona, que se activa por resonancias internas y conserva así vida propia. Una escena que permite comprender cómo el trauma se vuelve una presencia interna que permanece operando incluso la persona intente alejarse lo máximo posible de esa situación. Un fragmento que sigue vivo, que opera por resonancia y que irrumpe cuando se intenta evitarlo. El dolor, cuando se transforma en herramienta, ofrece protección, pero ofrece protección a costa de mantener la escisión, representando así cuando Atenea pone la cabeza de Medusa en su égida. A lo largo del mito, Medusa encarna la experiencia traumática que ha sido expulsada de la narración psíquica, pero también Poseidón la irrupción violenta, Atenea la justicia que castiga sin escuchar, y Perseo la acción que ejecuta sin comprender. Cada una de las figuras representa la travesía del trauma, el impacto, la retraumatización, la repetición, la deshumanización y la defensa. Y la propia Medusa, con su mirada, su silencio y su cabeza viva, expresa escisión, expresa encapsulamiento, autonomía psíquica y la dificultad de recuperar la voz. Cuando el mito se lee desde esta perspectiva, adquiere una estructura cercana a la clínica terapéutica y permite ofrecer un lenguaje para pensar el trauma sin reducirlo a objetos abstractos, pues da imágenes que ayudan a sostener lo que no siempre se puede mirar de frente, lo que no siempre se puede mirar directamente. Y estas imágenes abren un espacio para que el trauma, en vez de quedarse en la petrificación, pueda comenzar a transformar el relato mítico. Y entonces lo que muestra el mito es que cuando una experiencia traumática supera la capacidad de elaboración de una persona, su intensidad puede devenir a tal magnitud que no desaparece y queda alojado como un nudo vivo dentro de la dinámica psíquica incluso familiar. Y con el tiempo puede desplazarse hacia quienes no vivieron directamente el acontecimiento. Y allí es donde aparece la dimensión transgeneracional del trauma. Lo que termina viajando entre generaciones es la interrupción en la capacidad de significar ciertas reacciones, ciertas manifestaciones o situaciones. Se transmite el silencio, se transmite la opacidad, la imposibilidad de nombrar ciertos ciclos, y lo que ocurre es que las generaciones posteriores reciben, sin saberlo, fragmentos de una historia que no les pertenece, pero una historia que actúa a través de ellos. Por ejemplo, modos de vincularse, temores sin origen aparente, reacciones desproporcionadas ante situaciones cotidianas. Y así, el complejo traumático se despliega como una herida afectiva y conserva su fuerza porque nadie pudo simbolizarla e integrarla o convertirla en palabra. Se transmite al final la forma en que ese hecho quedó detenido. La memoria que no pudo hablar, la memoria que en el pasado busca un nuevo interlocutor en el presente hasta que pueda ser escuchada. Entonces, pues en este recorrido hemos visto que un complejo autónomo traumático surge cuando una experiencia queda cargada, aislada y sin un lugar donde inscribirse. Esta carga permanece activa y reaparece en la vida emocional como sensaciones, impulsos o imágenes que irrumpen sin aviso. Actúa como resultado de una reorganización psíquica necesaria ante un exceso que no encontró mediación. Y la tarea clínica terapéutica consiste en ofrecer un escenario capaz de alojar aquello que permanecía separado. La integración de un complejo implica darle un espacio en la experiencia psíquica donde pueda desplegarse y hacerse pensable. Cuando un fragmento encuentra un lugar estable para expresarse,
deja de operar como una unidad aislada y comienza a relacionarse con el resto de la vida interna. Ese movimiento restituye continuidad donde había quedado una interrupción. Y aquí es donde los mitos, lo simbólico y las imágenes colectivas cumplen una función muy importante, pues permiten aproximarse a lo que resulta difícil de nombrar, aportan una estructura externa donde la experiencia pueda apoyarse y sobre todo ofrecen un lenguaje que antecede a la palabra propia. Eso quiere decir que donde la vivencia quedó sin inscripción, el imaginario colectivo crea un puente, crea un escenario que facilita la simbolización. Y su fuerza radica en que no exige ningún tipo de comprensión inmediata. Al contrario, lo que hace es que permite que la experiencia se reconozca en una forma en que la excede, sin obligarla a decirse de manera directa. Y el trabajo lo que hace es que sostiene precisamente ese encuentro entre lo que se vivió y una figura una figura simbólica que sea capaz de sostenerlo. Porque cuando el complejo se apoya en un marco que le da forma, su intensidad se vuelve manejable y su presencia se vuelve posible de reflexión. La experiencia deja ya de estar desplegada como una irrupción y encuentra un lugar dentro de una historia que puede ser habitada con mucha más claridad. Y este al final termina siendo el gesto transformador, el crear o el permitir un escenario donde lo que quedó fijo puede encontrar movimiento y donde lo que estaba separado encuentre un espacio para posibilitar su narración. Un espacio donde la psique, donde la mente pueda restituir continuidad, donde pueda significar lo vivido y ante todo permitir que la vida emocional pueda recuperar su ritmo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por esta oportunidad, por la invitación a este encuentro. Gracias a Antoni Pou por ser el director de mi TFD, también a Francesc Xavier Marín, que fue el censor, y la verdad es que ambos me disteis mucha claridad en este camino, ¿no? de poder escribir el TFD. Y bueno, digo brevemente a qué me dedico. Yo entré en el diploma de mitología y simbología porque yo vengo de la rama de gastronomía, de la parte del storytelling y también de la docencia en la Universidad de Cádiz. Y bueno, la mitología y la simbología siempre me han llamado mucho la atención, tenía algunas intuiciones, pero necesitaba un conocimiento teórico, académico, para poder darle un marco, ¿no? a todas estas ideas. Y bueno, el TFD lo dediqué a la memoria de mi padre. Me gustaría dedicarle también esta presentación. Y bueno, empiezo con la introducción y no perdemos más tiempo, ¿no? Bueno, la primera pregunta es si puede la gastronomía ser un camino de autodescubrimiento, ¿no? La dejo ahí. Porque la relación que establecemos con los hechos gastronómicos que nos importan, bueno, pues nuestros platos favoritos, los restaurantes que visitamos, las recetas familiares que amamos, pueden poner en marcha un camino de autodescubrimiento y evolución tanto personal como espiritual. Sin embargo, la investigación y la enseñanza gastronómica rara vez abordan esta dimensión trascendente de la gastronomía. Así, al entrar en contacto con los estudios mitológicos, me pregunté si a través del análisis psicológico simbólico sería posible trabajar con esas capas de significado más profundas a las que pueden apuntar la gastronomía. Capas que abordan la relación del ser humano con su medio ambiente o entorno a través de la comida, más allá de los aspectos fisiológicos, nutricionales, comerciales, sociohistóricos o culinarios, desde los que suele estudiarse y enseñarse la gastronomía. En este TFD puse en práctica el análisis psicológico psicosimbólico con una receta que para mí tiene un significado especial. Se trata de la receta de los hinojos de mi familia que me transmitió mi padre. Con este análisis salieron a la luz diversos temas arquetípicos que no solo me ayudaron en mi propio camino, sino también a realizar mejor mi trabajo a la hora de acompañar a otras personas con sus ideas gastronómicas. Y es que lo arquetípico, como además también venimos viendo con las primeras presentaciones,
es universal y nos revela que lo que nos importa también es importante para otros, no solo que expresado de otras maneras, ¿no? Como dice Mircea Eliade, si hay un rasgo revelador de la posición del hombre en el cosmos, es la nostalgia de las formas trascendentes. Este deseo de trascendencia, Eliade lo llama la nostalgia del paraíso, que en el fondo, dice, revela una universal tendencia hacia la realización de modelos arquetípicos originales, incluso mediante sus formas menos sutiles, pero no por ello menos sagradas, como puede ser, por ejemplo, la gastronomía. Así que acerquémonos un poquito a esta rama del saber, ¿no? Bueno, en el TFD lo primero que... a ver, estamos bien sí. Lo primero que a lo que apunté fue a lo que llamé finalmente la singularidad gastronómica, porque el alimento es el único producto cultural que termina formando parte de nosotros mismos, ¿no? Comer es asimilar y no solo nutrientes. Desde los estudios mitológicos podemos observar la gastronomía como la relación imaginaria que establece el ser humano con su medio ambiente a través del alimento. Así, el alimento funciona como una pantalla, en términos de Victoria Cirlot, sobre la que proyectamos a la manera junguiana nuestros dramas interiores para asimilarlos literal y metafóricamente. A este proceso lo denominé transubstanciación. De este modo, la transubstanciación aparece como imagen arquetípica del sí mismo cuando el ser humano, movido por un deseo de transformación, experimenta que al consumir un alimento mitologizado, transforma su realidad interior o exterior. Para comprender mejor el funcionamiento de la transubstanciación como imagen arquetípica del sí mismo, es interesante familiarizarnos con la idea de las correspondencias simbólicas y sus dos leyes de pensamiento mágico, tal y como la explicaba Fraser en La rama dorada. Por una parte, la ley de semejanza, según la cual lo semejante produce lo semejante o los efectos se asemejan a sus causas, y la ley de contacto, mediante la que todo lo que se haga con un objeto material afecta de la misma manera a la persona con la que éste estuvo en contacto. Son estas dos leyes las que hacen posible la proyección de un conjunto de valores, atributos, virtudes, sentimientos, emociones y conflictos sobre el alimento, para convertirse en correspondencia simbólica de este alimento, ¿no? De este modo, se experimenta la sincronicidad junguiana, donde la coincidencia de acontecimientos en el espacio y en el tiempo tienen un significado profundo, una interdependencia, tanto entre sí como con el estado subjetivo psíquico del observador, tal y como lo explica el propio Jung. Es por esto que finalmente mi propuesta para estudiar los hechos gastronómicos a través del análisis psicosimbólico es definir la gastronomía como la dramatización del alimento. Pero vamos a la práctica. Pasemos a la receta familiar de los hinojos, de la que les hablaba al principio. Voy a dejar aquí la receta y el procedimiento tal y como me lo transmitió mi padre, mientras voy a leer el texto introductorio que tomé como punto de partida para realizar el análisis. El texto es el siguiente. Los hinojos son un plato típico de la gastronomía de los gitanos españoles. Entre sus peculiaridades encontramos el ritual de ir al monte a recoger esta planta silvestre de aromas anisados, que en los tratados botánicos encontramos bajo el nombre de Phoenicum vulgare. Durante su recogida, los familiares charlan, bromean, ríen, cantan. El contacto con el aire puro y la naturaleza evoca una gran alegría. Atrás quedan el duro asfalto, los ruidosos coches y el ajetreo de la vida moderna. Ante las familias gitanas se abren caminos de tierra, algún riachuelo y el brotar de plantas que se confunden con sus eclécticas vestimentas y recuerdan a los vivaces colores de la comida romaní. Florece un sentimiento ancestral de identidad, el de los caminos, las carretas y los ríos que se zambullían en un tiempo que no estaba controlado por el reloj y un espacio que no estaba regido por las leyes de otros. Tras recoger ramito a ramito un buen manojo de hinojo silvestre, llega el momento de volver a casa. Entonces descienden de los montes hacia barrios encajonados en ciudades que poco saben de las verdaderas costumbres ni el verdadero sentir gitano. Portadoras de hinojos, las familias gitanas introducen una parcelita de naturaleza, de identidad, de libertad, en unos hogares que fueron obligados a clavar en un lugar fijo, cortando los lazos identitarios que los unían al fluir de la naturaleza. Menos mal que nos quedan los hinojos. Como les decía, esta receta me la enseñó mi padre, Joaquín Maldonado Martín, que es la misma que hacía mi abuela, Isabel Martín Vega, con alguna adaptación a los tiempos presentes. Concreto aquí sus nombres no como creadores de la receta,
sino como agradecimiento y respeto por haber sido las personas que me la han transmitido, gracias a las cuales ha llegado hasta mí y en este momento, pues también a ustedes. Como hallazgo psicológico central en este hecho gastronómico de los hinojos, encontré un conflicto entre libertad y sometimiento. Libertad asociada a naturaleza, nomadismo y al Edén, y sustentada por ideas como que para recoger hinojos gitanos hay que ir a cogerlos a la naturaleza, que recogerlos es un momento de celebración y que los hinojos se asocian a la idealización de un pasado en los caminos y rodeados de naturaleza. Por otra parte, decíamos el sometimiento, ¿no?, que estaba asociado al sedentarismo, a la caída, a la urbe, donde la sociedad mayoritaria es percibida como un lugar de sufrimiento y se destaca la importancia que han tenido los agentes externos en el proceso de sedentarización del pueblo gitano. Así, naturaleza y sociedad mayoritaria como lugar de sufrimiento se revelan como imágenes enfrentadas en un nudo narrativo o conflicto de opuestos que en el hecho gastronómico de los hinojos se resuelve mediante la introducción de los hinojos como identidad del Edén en la experiencia diaria urbana. Su asimilación también que permite integrar una realidad psicológica difícil, que es la de ser plenamente gitano en una sociedad que dificulta vivir con esa cosmovisión. Todo este paisaje nos lleva a un contexto de realidad sociocultural e histórica que viven muchas personas de etnia gitana en España. Y es que es un hecho que en gran parte han sido obligadas a llevar una vida sedentaria alejada de la naturaleza debido a más de 230 leyes antigitanas dictadas en España, como recoge Silvia Agüero en su libro Resistencias gitanas, para obligarlos a integrarse en el sistema mundo capitalista, como lo llama Pastora Frigiliana, que tan ajeno es a su cosmovisión. Este paisaje, como vemos, es una realidad que se traduce en numerosos obstáculos en la vida diaria, donde se revela de nuevo el mismo conflicto, ¿no? Por una parte tenemos el sistema educativo, también el sistema político y también el sistema social. El sistema educativo, pues por una parte se promueve la escolarización de los niños gitanos, pero por otra no solo no se incluye su cultura en los planes de estudio, sino que se obvia parte de su historia y se utiliza material didáctico que los ningunea como personas, ¿no? No hay más que buscar la palabra gitano en cualquier diccionario. Por otra parte, el sistema político, que por una parte se invitó a un representante del pueblo gitano, Juan de Dios Ramírez Heredia, a formar parte de la Constitución española, con sus numerosos derechos para todos los ciudadanos españoles, pero por otra, las personas racializadas de etnia gitana con rasgos que se entienden como gitanos, ¿no? Pues piel, cabello y ojos oscuros, con elementos estéticos característicos, viven cada día el racismo en el acceso a la vivienda y el acceso al trabajo. Y luego, por otra parte, el sistema social, que, por una parte, se promueve la integración del pueblo gitano, sin embargo, se tacha de no gitanos a las personas gitanas no racializadas o integradas en la sociedad mayoritaria, arrancándole el reconocimiento de su identidad. El resultado es un fenómeno de lo que se llama de los gitanos invisibles, que son personas de etnia gitana que, debido a sus rasgos físicos o socioeconómicos, no encajan en la imagen que la sociedad mayoritaria y también muchos gitanos tienen de los propios gitanos, ¿no? Y así se genera, una vez más, un molde en el que se supone que los gitanos deben encajar. De nuevo, se les impone una identidad, de nuevo, se les trata de someter. Siguiendo este conflicto entre libertad y sometimiento, se revela un sistema simbólico en 3 actos, que voy a resumir brevemente. Por una parte, tenemos la subida al monte y recogida de los hinojos, con las imágenes de ascensión, camino, jardín. Y por otra parte, en la columna central tenemos la vuelta a la ciudad con las imágenes del descenso, de la caída de la ciudad y finalmente el cocinado y disfrute de los hinojos con imágenes como la de cocinar, la transformación y las imágenes de ingredientes como la almendra, el pan duro, el vinagre, el ajo, el comino, el azafrán. En cuanto al contenido manifiesto en el que busco lo que esta receta nos cuenta sobre la cultura gastronómica gitana, podemos observar que los ingredientes utilizados en esta receta se podían encontrar en los caminos, transportar también de manera sencilla o que directamente son el resultado del transcurrir del tiempo, como podía ser el vinagre, ¿no? Esto refleja el estilo de vida original de los gitanos, así como una característica fundamental de su gastronomía, que es cocinar con lo que hay aquí y ahora, es decir, la práctica de una cocina de aprovechamiento, ¿no?
La cocina de aprovechamiento introduce aquí el contenido latente, que revela en esta cocina la experiencia humana de formar parte de un todo e interactuar con ese todo, con lo que da la naturaleza, con lo que da el mismo momento, ¿no? Como ven, emerge así de nuevo la imagen del Edén, el ser humano inmerso en el paraíso, formando parte de la naturaleza o del momento presente, que provee todo lo que necesita. Esta idea forma parte de la cosmovisión gitana y, por tanto, de su gastronomía, basada en la cocina de la comunidad, la cocina tradicional. La cocina de aprovechamiento, enmarcada en la cocina tradicional, se enfrenta a la moderna cocina de autor, que en vez de poner en el centro el alimento disponible, los ciclos naturales, la tierra y la comensalidad, pone el foco en el individuo, en su capacidad creativa y la comercialización de su imagen. Llegamos así a las estructuras arquetípicas contenidas en este hecho gastronómico de los hinojos. Por una parte, el Senex, que en este caso aparece como el viejo sabio, como la persona transmisora de la receta, en este caso fue mi padre, que la amplifiqué con una expresión de este mismo arquetipo similar, ¿no? Que fue, por ejemplo, pues, el que menciona muchas veces la chef Margarita Carrillo Arronte, que habla mucho de su abuela a la hora de explicar su propia cocina, ¿no? Por otra parte, encontré también el Puera Eternus, que es ese arquetipo, bueno, pues que me ha ayudado a identificar una actitud en la que caen algunas personas gitanas ante toda esta situación que venimos dibujando. Se trata de una actitud que parte de un sentimiento de indefensión e impotencia ante una fuerte nostalgia del paraíso que lleva a convencerse de que no hay nada que uno pueda hacer para cambiar la situación y que tiene como consecuencia un mayor aislamiento. Sí que es verdad que me alegra poder decir a estas alturas que, sobre todo en los últimos años, esto está cambiando bastante gracias en gran parte a un activismo romaní global en el que arte, cultura y reivindicación se unen para imaginar y construir un futuro con más conciencia de la propia identidad y de las posibilidades también de tener un papel activo en la sociedad. Este arquetipo del Puera Eternus lo amplifiqué con otras expresiones diferentes, ¿no?, que tiene este arquetipo. Lo encontré, por ejemplo, en la tendencia del food porn, que pone el foco en provocar, algunos dicen apetito, yo lo considero más voracidad del alimento, con altos contenidos en azúcares, grasas saturadas y calorías. Un cocinero muy alineado con esta tendencia es David Muñoz, que es defensor del gochismo, como él lo llama, término procedente de la palabra gocho, que en sus propias palabras pues alude a la persona que disfruta lo grande de comer, que es muy goloso por naturaleza. Llevando esta idea por bandera, podemos encontrar la figura del cerdo entre la iconografía presente, tanto en sus restaurantes como en todo su marketing, ¿no? Así, ese comer por los ojos es una de las características de este estilo de corrientes como el food porn y también de marcas como las de David Muñoz, en las que emerge este arquetipo, el del Puera Eternus, vinculado a ese estado infantil en el que deseamos comer solo lo que nos apetece, nos gusta, huele bien, tiene buena pinta, sin pensar en cómo sienta nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, si nos aporta nutrientes o los valores que promueve o las consecuencias que tiene para el medio ambiente. Estos productos culturales ponen de manifiesto una característica de la sociedad global digital donde la gastronomía ha perdido su aspecto sagrado, quedándose a menudo en puro espectáculo, aspecto que forma parte de la sombra del Puera Eternus. También encontré el arquetipo de la madre, en tanto que refleja la imagen del jardín del Edén, el arquetipo de la madre en su expresión de madre naturaleza, que sería aquí una especie de madre patria, ¿no? Joseph Campbell nos recuerda que en prácticamente todas las tradiciones religiosas del mundo, con muy pocas excepciones, encontramos que el individuo aspira a ponerse de acuerdo con la naturaleza, con su naturaleza, y que eso le proporciona salud tanto física como psicológica. Entiendo que el sentimiento de identidad, de pertenencia a un grupo, puede ser también un sentimiento religioso y que habitar la propia naturaleza ayudaría a los propios gitanos a mantener esa salud tanto física como psicológica. En el sentido de madre patria, el arquetipo de la madre está relacionado también con la sensación de hogar, de ser hogar para uno mismo y aquí también de tener un hogar como etnia. En este sentido, pues lo amplifiqué como madre patria o hogar con la tendencia gastronómica del comfort food, que pone en el foco la cocina tradicional que nos hace sentir como en casa, ¿no?, que nos conecta emocionalmente con rincones de nuestra memoria. En su aspecto de madre naturaleza, me gustaría amplificar este arquetipo con la filosofía gastronómica del slow food, que fue conceptualizada por Carlo Petrini y explicada en su libro Bueno, limpio y justo, en el que pone de manifiesto los problemas que la humanidad está experimentando debido a las consecuencias negativas de la globalización
y del modelo agrícola industrial. La filosofía slow food expresa ideas que resultan estar en absoluta sintonía con la cosmovisión gitana. Finalmente, el arquetipo del sí mismo, que es el precursor, ¿no?, como sabemos, y centro de la individuación. Así es posible que la identidad gitana esté en proceso de individuación no solo en los gitanos, sino también en la población general. En la práctica, esto puede traducirse en la toma de conciencia de que su identidad como etnia se forjó en unas dramáticas circunstancias que han creado una herida, con sus complejos, que necesita ser sanada o integrada por la totalidad de la población, para asimilar de una vez por todas que el pueblo gitano se formó en Europa y es tan europeo como el resto de los europeos, como bien dice David Martín Sánchez en su libro Historia del pueblo gitano. Es decir, que los gitanos forman parte de la identidad europea y que Europa forma parte de la identidad gitana, poniendo así de manifiesto el carácter unificador del sí mismo. Este arquetipo lo amplifiqué con otras manifestaciones, como por ejemplo el fenómeno gastronómico de las galletas de la alegría de Hildegard von Bingen. Como sabemos, el sí mismo, el arquetipo unificador que guía la individuación, se reconoce en la forma en la que Hildegard von Bingen obedeció la voz interior o divina que le pidió escribir sus visiones. De sus obras, que algunas son reveladas y otras no, surgió siglos después la medicina hildegariana, una medicina holística que integra cuerpo, mente y espíritu y que inspira estas galletas de la alegría formuladas a partir de su tratado Física. Tanto esta medicina como la vida de Hildegarda revelan las cualidades a través de las cuales, según Jung, se expresa esa imagen de Dios en nosotros. Esas cualidades son la prudencia, la justicia, la moderación, la virtud, la sabiduría y la disciplina. La receta de los hinojos ha actuado durante décadas como una especie de contramito gastronómico dentro de un contexto capitalista y agroindustrial que antepone el consumo, la globalización y la gastronomía del espectáculo o del artista al cuidado del planeta y el respeto por las personas. Este contramito dialoga con la amplificación del arquetipo materno que encarna el slow food desde los años 70 y con la cosmovisión gitana. Ambos reivindican tanto el respeto por la tradición como también por los mayores y por el medio ambiente. Los valores simbólicos presentes en los hinojos revelan un resurgir del mito del Edén, una vuelta renovada a lo esencial, visible en diferentes corrientes gastronómicas y ecológicas de proximidad, como pueden ser, por ejemplo, el manifiesto Slow Food de 1989, los 6 puntos del manifiesto Mi Cocina de Santi Santamaría de 1999 y el manifiesto de la nueva cocina nórdica de 2004. Como conclusiones, el desarrollo actual, bueno, decir un poco que a través de incontables epifanías, ¿no?, me fui dando cuenta que a través de incontables epifanías el ser humano pues va dotando de significado a los hechos gastronómicos en un lugar y en un momento concreto, ¿no? Siempre en base a la disponibilidad de los alimentos que tiene y movido por unos deseos personales y colectivos determinados. El análisis psicológico simbólico podría ser una extraordinaria metodología de estudio y técnica didáctica en las ciencias gastronómicas o los food studies, ya que revela una dimensión de la gastronomía que permitiría estudiar y enseñarla desde una perspectiva que integra los deseos, los conflictos y la experiencia de lo sagrado que entran en juego para los alumnos en sus proyectos y experiencias gastronómicas. He podido corroborar que este tema tiene cierto interés, tanto al comenzar a introducirlo en las clases que di en la Universidad de Cádiz en el contexto del máster en Innovación y Cultura Gastronómica, como con la presentación sobre cómo los hinojos mantienen vivo el corazón del pueblo gitano en el Mythologium, o con intervenciones como la de ¿son las ceremonias digitales del cacao uno de los intentos de la sociedad global de reconectar con lo sagrado? Esto fue en el primer coloquio internacional de mitocrítica latinoamericana y el 8º Congreso Internacional de Mitocrítica, o finalmente la de otra intervención titulada Panecillos crujientes con mantequilla y miel y una taza de chocolate caliente. El paraíso comestible en Momo de Michael Ende, que esto fue en el 7º Simposio Internacional de Mito, Conocimiento y Acción. Es que la gastronomía observada desde la perspectiva psicológico-simbólica puede ser el inicio de un camino de autodescubrimiento y evolución personal, incluso espiritual, para los alumnos que estudian gastronomía, así como en realidad cualquier persona que entra en contacto
con el alimento. La gastronomía puede ayudar en el camino de individuación. Quizás solo sea necesario acercarse a ella con la mente y sobre todo con el corazón abierto. Muchas gracias. Creo que he engordado 1 kilo sin comer nada. El hecho de que has sabido aprovechar tanto pues, la metodología que enseñamos en el diploma, ¿no? Y para que te haya servido como un instrumento, ¿no? En tus estudios de gastronomía. Y ahora no sé si desde casa, si hay alguien aún que esté en casa o de aquí, si quieren hacer alguna pregunta a cualquiera de los que han expuesto. Tenemos 6 minutos, ¿no? Para hacer alguna pregunta, si hay alguna, y si no, concluimos. Sí. Bueno, yo me ha quedado muy claro en cuanto a la exposición sobre Rilke, en el segundo encuentro que tiene con Freud. Entiendo que Freud lo dejo un poco perdido, aunque desde su visión es un problema psicológico, pero lo que no entiendo es cómo desbloquea desde la visión de Rilke la conversación con Freud. ¿Qué saca de ahí para desbloquearse? A Freud no le interesa tanto esa búsqueda divina que busca Rilke, sino lo que le interesa es, más que nada, sacar de esa angustia vital a su paciente / amigo. Luego, lo que haga con ese desbloqueo Rilke ya es cosa de Rilke. Pero no es la intención de Freud contribuir a una búsqueda de Dios. Como sabemos, en el caso de Freud hay un ateísmo muy exacerbado, las diferencias fundamentales respecto a Jung, pero no es, insisto, la intención de Freud para con su paciente improvisado. En este caso, esa conversación es simplemente para poder sacar un poco al muchacho de ese bloqueo, de esa angustia vital y darle un poquito riendas a la posibilidad de trascender más allá en el goce de lo estético, no tanto de la trascendencia. Es que eso es lo que entiendo. Lo que no entiendo es como Rilke de golpe dice, qué bien me ha ido esta conversación. Porque ¿dónde encuentra Rilke la solución en Freud? Eso es lo que, ¿sabes? No sé, no. Evidentemente aquí hay una reducción por falta de tiempo. Hay un proceso mucho más elaborado en el caso de Rilke, eso es verdad. Esa conversación es un granito más en todo ese proceso de construcción de Rilke para consigo como poeta. No es tanto la definición de el Rilke sufriente, sino el sentido del porqué de la poesía. Rilke lo encuentra de una manera que se podría resumir de esta forma. El poeta lo que hace es desvelar lo que a otras personas simplemente se le presenta de manera velada. A la hora de expresarlo, difícilmente se consiguen las palabras correctas o concretas o determinadas. Para Rilke eso es básico para poder entender el porqué de ese sufrimiento como creador. Del resultado, bueno, eso depende también de los gustos de cada persona que reciba eso que le he revelado a través de la poesía. Pero evidentemente el proceso es mucho más complejo en el caso de Rilke, que no es simplemente algo tan milagroso como es esa conversación de a lo mejor 1 hora y media con el señor por el campo. Rilke debía de ser protestante. Sí, sí. Sí. Por tanto, un poco es de estos románticos que les atrae lo católico como lo simbólico, ¿no? Tanto un poco es la línea de Novalis, de esta gente. No sé si hay... ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, mira. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Enhorabuena a los estudiantes, ¿eh? Los dos han sido de un nivel, bueno, ya lo sabíamos, pero además la exposición, incluso con todos los retos de hablar cuando se está
intentando reconectar la conexión, pues ha sido muy provechoso y continuamos trabajando, ¿no? Cada uno en su tema y hacemos pues contactos a través de redes de conocimiento, de ayuda, de estudio, de investigación. Muchas gracias a la paciencia de los que nos habéis seguido desde casa y os enviamos el enlace para que podáis seguir todas las conferencias seguidas. Muchas gracias y hasta la próxima vez que nos veamos. Mira, aquí tenemos todos. Lo primero que estamos sí, gracias a vosotros. Una cara. Y ahora